Hola, continuando con nuestro curso de control de calidad, hoy vamos a hablar de las herramientas estadísticas para el análisis físico-químico. Vamos a ver cuál es la importancia de la toma de muestra cuando vamos a hacer un análisis estadístico en los casos en los que vamos a realizar pruebas físico-químicas. También vamos a ver cuáles son esos métodos de muestreo y el significado que tienen, su interpretación, etcétera. Vamos allá. A manera de introducción, les voy a comentar que como ya hemos venido hablando en este curso de control de calidad, la calidad cuando nosotros tenemos un producto o un servicio exige que haya información objetiva y verificada en todos los aspectos que relacionan el proceso de obtención de resultados para esa materia prima, ese producto, ese servicio. En donde se genera esa información, en los antecedentes, en la frecuencia, en la recolección de datos, en las variables, en los lugares. La calidad de información se después se relaciona o se estudia con los aspectos o las metodologías o estrategias metodológicas para la toma de resultados. Y de allí que se utilicen herramientas estadísticas en control de calidad, que ya lo vimos en una clase anterior, ¿verdad? Como son el diagrama de Pareto, por ejemplo, los histogramas, las cartas de control, la lluvia de ideas. Entonces, toda esa cantidad de estrategias o métodos sirven para tener objetividad en los análisis y eso sirva para la toma de decisiones y encontrar soluciones para poder actuar de manera eficiente y eficaz. De allí la importancia de la estadística o de las herramientas estadísticas en el control de la calidad. Cuando hay deficiencia en la obtención de la información, implica muchos desafíos, como por ejemplo la obtención de datos sin propósitos u objetivos claros. Ahí hay una pérdida de tiempo, ¿verdad? Obtención de información para validar decisiones previas. También hay una pérdida de tiempo y de recursos. Falta de planificación para obtener la información. La obtención de información poco representativa y sesgada puede ocurrir, ¿verdad? Y también pueden ocurrir errores sobre el rol de la estadística en la obtención de la información. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar, digamos, estas carencias o estas deficiencias? Se debe tener claro cuál es el objetivo de estudio, o cuál es la problemática, qué es lo que queremos resolver. Se debe también saber el tipo de acción o decisión que se debe tomar, tenerlo bien clasificado, caracterizado, conocer de qué recursos y de qué tiempo se dispone para hacer ese estudio, para hacer ese análisis, para hacer esa, eh, llevar a cabo ese emprendimiento o esa búsqueda de soluciones. Se debe seguir el siguiente esquema que propongo en esta figura, ¿verdad? Tenemos un problema o un objeto de estudio. Se debe definir, vamos a buscar el puntero por acá, definir los objetivos que se persiguen con ese estudio. Tienen que estar claros, ¿verdad? Vemos qué información se requiere, cuál es la información que se necesita. De allí nos hacemos la pregunta, ¿existe esa información? Entonces, si la respuesta es no, hay que obtenerla, hay que buscarla, hay que generarla. Si la respuesta es sí, entonces se debe hacer un análisis de esa información, de esa documentación. Luego con este análisis se llegan a unas ciertas conclusiones que deben llevarte a las acciones propiamente dichas o a la toma de decisiones. Luego se evalúan los resultados de esas acciones y ven si dieron resultado.
Si dieron resultados, bueno, se verifica y se continúa. Si no dieron resultados, se vuelve a empezar desde el punto o el paso 1 en la definición del problema. Si eso no da resultados, seguramente la definición del problema estuvo mal. Entonces, más o menos este es el esquema que se sigue cuando se requiere solucionar un problema de aspectos de control de calidad. Ahora bien, para realizar un estudio estadístico de cualquier tipo, es fundamental obtener resultados confiables y que puedan ser replicables y aplicables a tu sistema. Es prácticamente imposible e inevitable obtener información de toda una población. Generalmente, por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis destructivo, donde necesito tomar la muestra y destruirla, bien sea tamizándola, triturándola, haciéndola reaccionar con otra cosa, ¿verdad? Yo voy a destruir la muestra. Entonces, si voy a tomar toda la población para ver cuánto es, por ejemplo, la concentración de un sustrato o un analito, la voy a destruir, entonces no tiene ningún sentido tomar una muestra de toda la población, porque me va a quedar sin material. Entonces, por eso el estudio debe hacerse sobre la base de una toma de muestra que permita generalizar los resultados de la muestra hacia la población. O sea, yo puedo extrapolar todos los resultados que obtuve con mi muestra hacia esa población. Y para ello es fundamental que esa muestra sea representativa de toda esa población que yo necesito muestrear. Entonces, repito, la muestra debe ser representativa de la población. Entonces, ¿cómo se logra que realmente esa muestra sea representativa? Entonces, por ejemplo, aquí se ve una caja gris, ¿no? Que tiene una cierta cantidad de esferas de distintos colores. Entonces, si vamos a hacer un análisis, digamos, un poquito de probabilidad, si yo quiero que me salga un solo color en estas esferas, yo tomo una esfera. Basta con que tome una esfera para saber que ahí hay un color. Si yo necesito verificar que ese sea el mismo color en todas las esferas, yo puedo sacar una segunda esfera y existe la probabilidad que me salgan dos colores si tomo dos esferas. Y existe la probabilidad que me salgan los tres colores que evidentemente tienen, aquí porque lo estamos viendo, suponiendo que no se ven, ¿no? Que me salgan los tres colores que tienen la población si saco al menos tres esferas. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor variabilidad, o sea, mientras más variable sea la población, diferencias de colores, de tamaños, de concentraciones, de formas, etcétera, mientras más variabilidad haya en esa propiedad que yo necesito medir, mayor debe ser el tamaño de muestra. Entonces, esa es la premisa para, de alguna manera, garantizar, o es la primera opción que yo debo tomar en cuenta para garantizar que la muestra sea realmente representativa. Ya vamos a ver más. Continuando con el ejemplo anterior, ¿verdad? Se desea, supongamos, saber cuáles son los colores de las esferas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo debemos elegir? Si la distribución de colores o de los diferentes colores de las esferas es uniforme en toda la caja, pues esas esferas se eligen al azar, porque sea donde sea que yo introduzca, digamos, la mano para seleccionar la muestra, siempre me van a salir esferas de los tres colores, porque las esferas, los tres colores van a estar distribuidos en toda la caja. Entonces, digamos que eso se conoce como una distribución uniforme. Pero si no es así, si la distribución no es uniforme, es por zonas o por capas, supongamos que en la zona, digamos, de la derecha de la caja está el color rosado, en la zona intermedia hay otro color y en la zona hacia la izquierda es otro color, entonces allí no puedo hacer la elección de la muestra al azar. Entonces allí se escoge una muestra en cada zona o en cada capa.
Entonces, eso es lo que quiere decir que el muestreo dependerá del patrón de variabilidad de la población y si este es uniforme o no lo es. Ok, ya hablamos de cómo elegir, digamos, la muestra de acuerdo a la variabilidad de esta. Pero ahora, el tamaño de la muestra es otro factor que tenemos que tomar en cuenta para seleccionar una muestra representativa. El tamaño de la muestra va a depender de varios factores. Uno de ellos es el tamaño de la población. Obviamente, a mayor tamaño de la población, mayor tamaño de muestra. En principio podemos pensar eso. También depende de otro factor que se llama el porcentaje de confianza o el nivel de confianza. Esto es un parámetro netamente estadístico que quiere decir cuál es el nivel con el cual se van a generalizar los datos desde la muestra hacia la población. Eso se conoce con el nombre Z o con el número Z. También hay otro factor que es el porcentaje de error o el error de muestreo que se va a aceptar. Eso lo establece el analista, cuando se está haciendo la generalización. Ya lo vamos a ver con un ejemplo de todas maneras. Y el nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. Ahí fíjense que tenemos dos valores, el P y Q. Uno se refiere a cuando esa variabilidad es positiva y una negativa. Ya vamos a ver a detalle a qué se refiere cada uno de estos factores. Ok, fíjense, el primer factor, que es el nivel de confianza, como les decía, es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. O sea, qué tan confiables son de que el resultado que yo tengo de la muestra se lleve o sea replicado en la población, sea generalizado para la población. Eso representa la porción de área bajo la curva de una distribución normal que se abarca. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 68% de los datos están dentro del máximo de la curva. Entonces, si nosotros podemos trabajar para estudios, si hacemos un estudio sociales, trabajamos con 2 veces esa desviación, eso me va a dar un nivel de confianza de 95,5% y si que necesitamos datos que tengan una mayor seguridad, tenemos que trabajar con 3 veces la desviación estándar. Un Z de 100% no existe porque eso significaría que no hay ninguna duda en generalizar los resultados. Y en ese caso, eso implica que se estudió el total de toda la población. Es decir, no hubo muestreo, se analizó toda la población. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver dónde aplicamos esto 2 veces y 3 veces la desviación estándar, pero aquí en esta gráfica lo podemos ver. Entonces, el 95% quedaría en este rango, que es multiplicar la desviación estándar por 2, y en este caso por 3. Ahí estaríamos tomando básicamente todo el área bajo la curva. El error de muestreo o porcentaje de error es la diferencia entre el resultado obtenido de la muestra y el de la población. Obviamente si se conoce el de la población. Si el error es igual a 0, entonces el número de n, que es el número de muestras, es igual al número de la población. En ese caso, es, digamos, generalmente imposible mostrar toda la población, como ya les había comentado. A mayor tamaño de muestra, menor error, y viceversa. A menor tamaño de muestra, mayor error. También se debe decidir previamente el porcentaje de error que se va a admitir. Eso lo decide el analista, dependiendo de la prueba que se esté haciendo, etcétera, ¿verdad? Y comúnmente se acepta un error entre 4 o 6%. Entonces, bueno, uno decide cuál es el margen de error aceptado para ese análisis en particular. El nivel de variabilidad. Ahora, como les comentaba anteriormente, tiene dos valores. La variabilidad positiva, que es la P, y la variabilidad negativa.
es la probabilidad o el porcentaje con el que se aceptó o se rechazó la hipótesis que quiere investigar en el estudio, según estudios anteriores o previos. Implica, viéndolo de otra manera, entonces, bueno, con cuánto porcentaje se aceptó y con cuánto porcentaje se rechazó un estudio, un evento anterior, un antecedente. Generalmente, cuando no se tienen estudios previos para yo poder determinar cuál va a ser la variabilidad con la que objetivamente se puede trabajar en ese ensayo en particular, lo que se toma es la máxima variabilidad. Y estadísticamente la máxima variabilidad es donde exista la misma probabilidad de que ocurra el evento positivo y el evento negativo. En ese caso, entonces existe 50 y 50. 50% de que ocurra el evento que llamamos positivo y 50% de que ocurra el caso contrario. Entonces, en ese caso, se habla de la máxima variabilidad donde P es igual a Q, aquí lo vemos, P va a ser igual a Q y eso va a ser igual a 0,5 o a 50%. Entonces, esa es la máxima variabilidad. Entonces, si no tenemos antecedente, manera de decidir cuánto vale P y Q, se trabaja con este valor que indica la máxima variabilidad. Ahora bien, conociendo qué significa cada uno de estos términos, ¿verdad? Podemos conocer cuánto vale n, es decir, el tamaño de la muestra. Vamos a utilizar estas ecuaciones. Cuando se conoce el tamaño de la población, se utiliza esta ecuación. Perdón, cuando no se conoce el tamaño de la población, se utiliza esta ecuación donde no está n mayúscula, que n mayúscula es el tamaño de la población. Entonces, en este caso no se conoce, usamos simplemente esta relación del nivel de confianza al cuadrado por la variabilidad positiva multiplicando por la variabilidad negativa entre el error al cuadrado. Si sí se conoce con precisión el tamaño de la población, es decir, n, entonces la ecuación es, digamos, un poquito más precisa para la determinación del tamaño de la muestra y es la que les muestro en esta diapositiva. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bien, el ejemplo dice que suponga que se quiere realizar un estudio de opinión de las personas no fumadoras acerca de las enfermedades producidas por el cigarrillo. No se conoce el número de personas que habitan en un área determinada. Es ahí donde sabemos ya que no se conoce el tamaño de la población, ¿verdad? Pero se desea obtener una muestra con un nivel de confianza de 99% y con un margen de error del 4%. Además, nos dicen que no se tienen antecedentes de la investigación, por lo tanto, la variabilidad es máxima, es decir, P es igual a 0,5 y es igual a Q. Cuando nos dicen que el nivel de confianza es 99%, Z varía desde menos 2.33 hasta 2.33. Esto sale de las tablas estadísticas de probabilidad. Yo se las voy a dejar el día que tengamos clase en clase. O la pueden buscar en internet o se las dejo en mi blog. Y el error es del 4%. Entonces, sustituimos simplemente acá en la ecuación cuando no conocemos el tamaño de la población n y eso nos da 848. ¿Qué es lo que quiere decir ese número? Que entonces la muestra ese estudio se debe hacer a 848 personas para tener un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 4% a una máxima variabilidad. Para que practiquen un poco, por acá les dejo el mismo ejemplo anterior, pero ahora sí que se conoce el tamaño de la población, que es 10.000 habitantes o 10.000 personas. Entonces, utilizando la otra ecuación donde sí se conoce el tamaño de la población, entonces hagan el cálculo y después comparan con el resultado anterior.
Ya conocemos cómo determinar el tamaño de la muestra. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese muestreo? El muestreo puede hacerse digamos, de dos formas, o los métodos para realizar el muestreo pueden ser de dos tipos: probabilísticos y no probabilísticos. Dentro de los métodos de muestreo probabilísticos están los de azar simple, azar sistemático, azar estratificado y azar por conglomerados. Cuando hablamos de métodos no probabilísticos, hablamos de muestreo intencional y muestreo circunstancial. Vamos a ver un poquito de detalle de cada uno de ellos. El muestreo al azar simple o aleatorio se utiliza cuando la distribución de la población es uniforme. ¿Okay? Este puede ser con reemplazo o sin reemplazo. Cuando hablamos de muestreo al azar simple con reemplazo, todas tienen la misma oportunidad de salir y la extracción de cada elemento dentro de la población es independiente de las anteriores, no afecta. Sin reemplazo es que la probabilidad de que salga un elemento depende de los que ya fueron extraídos. Entonces allí sí tiene influencia lo que yo voy sacando con lo que queda en el resto de la muestra o de la población, perdón. El muestreo al azar estratificado consiste en dividir en grupos o estratos, a veces la población está dividida así naturalmente, ¿ok? A la población de acuerdo a las características del problema u objeto de estudio y seleccionar una muestra aleatoria de cada uno de los estratos y luego conformar una muestra total uniendo cada una de esas muestras. Como lo ven aquí en este diagrama, ¿no? Entonces tenemos los distintos estratos, 1, 2, 3 y 4 de toda la población, ¿verdad? Se toma una muestra M1, M2, M3 y M4 de cada uno de los estratos y luego se unen en una muestra total. Ahora bien, ¿cuándo se puede usar este tipo de muestreo? Estos muestreos se utilizan generalmente cuando se tiene una población homogénea y también cuando se desea tener información de cada estrato. Otro caso donde se utiliza este tipo de muestreo estratificado es cuando los elementos de cada estrato son más homogéneos entre sí que la población en total. Entonces se separa por estrato. ¿Cómo se coge este tipo, la muestra dentro de los estratos? La muestra dentro de los estratos se escoge de acuerdo a un factor que se llama afijación. La afijación es la asignación del tamaño de muestra en los distintos estratos. Ya vamos a ver más sobre este tema. Como les decía, la afijación es la forma como se distribuye la muestra en los diferentes estratos para obtener la contribución de cada uno de estos estratos a la muestra total. Esta afijación puede ser afijación igual, que es donde se le asigna una muestra de igual tamaño en todos los estratos, aumentando o disminuyendo la muestra en una unidad si esta no fuese múltiplo del tamaño total de la muestra. Pero también puede hacerse con uno que se conoce afijación proporcional, donde cada uno de los elementos que constituyen la muestra en cada estrato es proporcional al número de elementos que conforman ese estrato. Es decir, es proporcional a la cantidad del estrato, cuando los estratos son de diferente tamaño. Y se utiliza una fracción de muestreo, que es esta que les muestro acá, donde esa depende entonces de la relación de la muestra en cada estrato por la muestra total. Y tiene que ver con el tamaño del estrato, que es la N mayúscula, entre el tamaño total de la muestra. Y existe otro tipo de afijación, que es la afijación óptima. Es el método de reparto que para un tamaño de muestra dado conlleva a los resultados más precisos. Claro, también implica mayor cantidad de tiempo y recursos, por eso a veces se utilizan las otras dos. La muestra es proporcional al número de elementos en el estrato y adicionalmente a la desviación estándar del estrato.
Se usa cuando hay una falta de homogeneidad en los estratos y el tamaño de la muestra por estrato se calcula como se muestra en esta ecuación, ¿verdad? Que toma en cuenta el tamaño de muestra del estrato, el tamaño de la población, que es N mayúscula, toma en cuenta la desviación estándar del estrato o la varianza y la varianza de la población. Entonces, con esta ecuación se puede determinar cuál es el tamaño de muestra óptimo, una fijación óptima en cada estrato. El otro método de muestreo que les traje por acá es el azar sistemático. La selección de la muestra se hace a intervalos iguales. Esto es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un sitio o una producción en el tiempo, una línea de producción continua en el tiempo, entonces se establecen parámetros como que cada cierto tiempo o cada cierta cantidad de unidades o cantidad de artículos o por longitud o por área se hace este tipo de muestreo o estos intervalos de muestreo. Otro método que se utiliza muchísimo es el que se conoce como combinado, donde utilizan tanto la estrategia de un muestreo estratificado y uno sistemático. Entonces, esto es generalmente cuando la población se divide normalmente, como les decía antes, por una máquina, por un turno, un operador, un área, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos máquinas, tenemos donde están produciendo cualquier cosa, entonces la máquina número 1, 2 y 3, esa se toma una muestra de manera sistemática en cada una de ellas, ¿verdad? Y cada una de estas después se mezcla con un muestreo estratificado, se tiene una muestra final. Entonces es una combinación de sistemático porque cada máquina, por ejemplo, se muestra cada cierto tiempo y luego se obtiene una muestra en cada uno de los estratos, se toman las máquinas como estrato y se une en una muestra final, como ya les dije. Entonces es una combinación de dos muestreos. Eso depende justamente del tipo de análisis o de la situación en particular, ¿no? Y un último muestreo probabilístico es el que se conoce como muestreo por conglomerados. Este se usa cuando la población está subdividida naturalmente en conglomerados o subgrupos, o sea que naturalmente está así. Entonces, para tomar la muestra, primero se determina claramente cuáles son esos subgrupos y luego se toma de manera aleatoria una muestra en cada subgrupo. Dentro de esa toma de muestra en cada subgrupo también pueden haber combinación de muestreo, bien sea por estratos o por sistemático, ¿ok? Entonces eso depende justamente de la caracterización de la población. Lo importante de este tipo de muestreo, de todas estas 5 que vimos ahorita, es que se debe conocer realmente las características de tu población y el nivel con el cual de confianza con el cual tú quieres trabajar para tomar esa muestra. Entonces es importante que sepamos cuál es la población y cuál es el análisis que necesitamos hacer para tomar la decisión del mejor método de muestreo que debe aplicarse. Ok, entonces ahora finalmente llegamos a los métodos no probabilísticos. Estos métodos no se fundamentan en ninguna teoría estadística, por eso se llama no probabilístico, sino que más bien dependen del criterio del investigador o del analista o de la situación. Tiene ventajas en cuanto a tiempo y costo. A pesar de que no se fundamenta en ninguna teoría estadística, son válidos, dadas las circunstancias. Hay que justificarlos, ¿ok? Sin embargo, es difícil de controlar la validez de los resultados. Entonces, tienes que justificarlos, como ya te dije. Existen dos tipos, como lo habíamos mencionado antes, el muestreo intencional, que se coge intencionalmente y no al azar los elementos que a su criterio considera representativo del fenómeno a estudiar. Ok, simplemente si nosotros vamos a estudiar el efecto de una medicina o le vamos a aplicar un medicamento vamos a poner un animal, un perrito, se supone que tienen que ser animales que estén enfermos. Entonces, intencionalmente se escogen animales enfermos para probar ese medicamento.
Existe entonces el otro muestreo, que es el circunstancial, que las muestras, estas se obtienen de cualquier manera, sin ningún plan establecido. Los elementos que se escogen son aquellos que se tienen a mano. Generalmente este sirve para validar métodos, este sirve simplemente para tener una idea. Como les dije anteriormente, simplemente si este es el muestreo que se hizo para generar algún resultado que sirva como para verificar si funciona o no funciona un material, etcétera, entonces debe justificarse la escogencia de ese muestreo y generalmente los resultados pueden tener validez si tienen una buena justificación. Más allá de eso, entonces se utilizan, existen, se utilizan y por eso se los doy. Y ahora, a manera de repaso, le dejo por aquí esta actividad que consiste en simplemente señalar, según su criterio, las condiciones que deben reunir los elementos de una población a muestrear para aplicar alguno de estos métodos o todos estos métodos: el método simple, el aleatorio simple, el estratificado, el sistemático y el por conglomerado. Entonces, hacemos ese repaso para, pues, entender esta temática. Espero les haya servido y bueno, cualquier duda me consultan, por favor.